Lucía tenía solo 3 días de nacida, cuando su madre la dejó en las escaleras de un hospital, sin nombre, sin explicación, solo una pequeña bolsa de tela con un medallón de plata escondido en el fondo. Durante 9 años, la niña creció en un orfanato creyendo que nadie en el mundo la había querido lo suficiente para quedarse. Pero estaba equivocada. Cuando cumplió 9 años, descubrió algo que cambiaría todo. Su abuela, una mujer que nunca conoció, acababa de morir en un pueblo de Oaxaca, y le había dejado una herencia, una granja abandonada, una casa llena de secretos, y un granero cerrado con candado que solo ella podía abrir. Pero lo que Lucía encontró dentro de ese granero no era lo que esperaba. Era algo que le revelaría la verdad sobre su madre, sobre su familia y sobre un sacrificio tan grande que había durado 9 años de silencio. Una verdad que alguien había tejido no escrito. Porque los secretos más profundos no se hablan, se tejen. Y aquí va algo pequeño pero importante para mí. ¿Desde dónde estás viendo este video? Solo el nombre del país. A veces, las conexiones más pequeñas, como saber que alguien al otro lado del mundo está escuchando la misma historia, son las más bonitas. Lucía Mendoza se despertó ese martes de marzo, como todos los días de los últimos 7 años, en una cama angosta del dormitorio compartido de la casa hogar, Nuestra Señora de Guadalupe, rodeada de 8 niñas, más que no eran sus hermanas en una ciudad que nunca sería su hogar. Mientras las otras niñas se vestían charlando sobre programas de televisión y chismes de escuela, Lucía permaneció en silencio junto a la ventana. Tenía un cuaderno viejo sobre las rodillas y un lápiz gastado en la mano. Dibujaba lo único que sabía hacer bien: patrones, espirales perfectas, flores geométricas, diseños que brotaban de su mente como si siempre hubieran estado ahí esperando salir. No sabía de dónde venían. Solo sabía que cuando cerraba los ojos, los veía danzando en la oscuridad. En el comedor, durante el desayuno de avena aguada y pan del día anterior, la maestra Carmen pidió a los niños leer en voz alta del libro de historia. Cuando le tocó el turno a Lucía, las letras en la página se retorcieron como siempre. La B parecía D. Las palabras se mezclaban. Tartamudeó, confundió sílabas. Algunos niños rieron por lo bajo. «Lucía, concéntrate», dijo la maestra con un suspiro cansado. Pero entonces la maestra mostró una imagen en el libro, un textil mexica antiguo, lleno de símbolos entrelazados. ¿Alguien puede describir el patrón? Silencio. Nadie entendía la geometría compleja. Lucía levantó la mano lentamente. Es una espiral de caracol que crece en intervalos de 3. Los triángulos representan montañas. Las líneas onduladas son agua. Y este símbolo, señaló sin tocar, significa renovación, renacimiento. La maestra parpadeó sorprendida. Eso es exactamente correcto. ¿Cómo lo supiste? Lucía se encogió de hombros. Solo. Lo veo. Rara, murmuró un niño. Talentosa, corrigió la maestra. Pero rara. Esa tarde, mientras Lucía limpiaba su área después de clases, la señora Beatriz, la trabajadora social de 45 años, con ojos cansados pero amables, bajó del segundo piso con una caja de cartón. «Lucía, ven a mi oficina cuando termines, por favor». En la pequeña oficina que olía a café viejo y papel, Beatriz tenía sobre el escritorio una bolsa de tela rasgada y manchada. «¿Reconoces esto?», Lucía negó con la cabeza. «Es la bolsa con la que llegaste hace 7 años. Estaba en el almacén con donaciones viejas. La iba a tirar, pero...». Beatriz metió la mano dentro y sacó algo que brilló bajo la luz fluorescente. «Encontré esto escondido en el forro». Era un medallón de plata antigua del tamaño de una moneda grande, grabado con diseños florales intrincados. Lucía lo tomó con manos temblorosas. El metal estaba tibio, como si alguien acabara de sostenerlo. Lo abrió con un clic suave. Dentro, grabadas con mano firme, había coordenadas geográficas. Y debajo 2 letras, RM. «¿De dónde vine?», preguntó Lucía, voz apenas un susurro. Beatriz abrió el expediente delgado con su nombre. «Del Hospital General de la ciudad. Una enfermera te encontró en las escaleras externas. Solo tenías 3 días de vida. Había esta bolsa de tela nada más. Ni nota ni nombre».
La policía buscó a tu madre durante meses. Nada. Lucía apretó el medallón en su puño. Sentía algo eléctrico recorriendo sus dedos, como si el objeto reconociera su toque. Beatriz escribió las coordenadas en su computadora vieja. Esperaron mientras la página cargaba lentamente. Cuando apareció el mapa, Beatriz se inclinó hacia adelante frunciendo el ceño. Esto lleva a Oaxaca, un pueblo pequeño llamado Santiago Textitlán. Sus dedos volaron sobre el teclado buscando en bases de datos gubernamentales. Minutos después su rostro palideció. Lucía, hay un registro aquí. Una mujer llamada Rosa Mendoza falleció hace 3 meses en ese pueblo. Dejó testamento. Miró a la niña con ojos húmedos. Parece que era tu abuela. El mundo se inclinó bajo los pies de Lucía. Durante 9 años, había creído que estaba completamente sola en el universo. Que nadie, absolutamente nadie, la había querido lo suficiente para quedarse. Tengo una abuela. Su voz se quebró. ¿Por qué nunca vino por mí? Beatriz tomó su mano pequeña entre las suyas. No lo sé, mija, pero tal vez, señaló el medallón. Tal vez ella te dejó algo que explique todo. 2 días después, Lucía estaba sentada en la oficina de la señora Beatriz frente a una pantalla de computadora parpadeante. La conexión de internet era mala y la imagen del abogado Ramírez en Oaxaca se congelaba cada pocos segundos, dándole la apariencia de un fantasma atrapado entre 2 mundos. Señora Beatriz, confirmo que Rosa Mendoza Ríos dejó testamento legal registrado hace 6 meses, dijo el abogado ajustando sus lentes. La beneficiaria es su nieta Lucía Mendoza. La herencia incluye una pequeña propiedad de 10 hectáreas, una casa colonial y una granja textil con cultivos de añil y lavanda. Lucía sintió que las palabras flotaban a su alrededor sin aterrizar. Una granja, con su nombre, pero hay una condición peculiar en el testamento, continuó Ramírez frunciendo el ceño. Cito textualmente: la herencia solo será válida si Lucía abre el granero de la propiedad por sí misma. Nadie puede hacerlo por ella. Hizo una pausa. Es inusual. ¿Por qué esa condición?, preguntó Beatriz. El abogado se encogió de hombros. La señora Mendoza no dio explicaciones. Solo dijo que su nieta entendería cuando llegara el momento. Después de que la llamada terminó, Beatriz miró a Lucía con preocupación. Es una decisión grande, mija. Eres muy joven para viajar sola a otro estado. Puedo acompañarte los primeros días, ayudarte a instalarte. Lucía negó con la cabeza apretando el medallón que ahora colgaba de su cuello con un cordón. Necesito ir sola. ¿Estás segura? Por primera vez en sus 9 años, Lucía sintió certeza absoluta sobre algo. He estado sola toda mi vida, señora Beatriz, pero esta vez no estoy huyendo de algo. Voy hacia algo. Alguien me dejó un lugar. Alguien pensó en mí lo suficiente para guardarme algo. Esa noche Beatriz le dio un celular básico, 300 pesos, y un abrazo torpe que dolió de lo bueno que se sintió. A las 5 de la mañana del día siguiente, Lucía subió a un autobús con destino a Oaxaca. Su única mochila contenía 3 mudas de ropa, su cuaderno de patrones, la fotografía borrosa de sus padres que siempre había guardado, y el medallón contra su pecho. El autobús arrancó cuando el sol apenas pintaba el horizonte de naranja. Lucía presionó su frente contra la ventana fría y vio cómo la ciudad se despedía a edificios grises, dando paso a colonias más pequeñas, luego a campos abiertos, luego a montañas que se elevaban como gigantes verdes dormidos. Los otros pasajeros eran gente del campo, señoras con canastas de pan, hombres con sombreros de palma, niños que dormían en el regazo de sus madres. Lucía los observaba con fascinación. Había vivido toda su vida en una ciudad de concreto. Esto era diferente. Esto era vivo. 8 horas después, el autobús se detuvo en Santiago Textitlán. El pueblo era pequeño y hermoso, una plaza central con una iglesia de piedra rosa, un kiosco despintado, tiendas con toldos de colores brillantes. El aire olía diferente aquí, más limpio, con toques de madera quemada y flores. Lucía bajó del autobús con piernas temblorosas. No conocía a nadie. No sabía cómo llegar a la granja. Por un momento el pánico la apretó. Hueles a añil y lavanda. Lucía se volvió bruscamente.
Un anciano estaba sentado bajo un árbol de laurel junto a la plaza. Tenía que tener al menos 70 años, con piel curtida por el sol, cabello blanco como algodón y ojos que no enfocaban en nada. Era Chego. Sostenía un bastón de madera tallado con símbolos que Lucía reconoció eran patrones de tejido. «Perdón», dijo ella. El anciano sonrió. «Hueles a añil y lavanda, igual que Rosa Mendoza, igual que los campos de su granja». Se puso de pie lentamente, apoyándose en el bastón. «Tú debes ser Lucía. ¿Cómo sabe mi nombre?» «Soy don Tomás. Fui amigo de tu abuela durante 50 años. Ella me habló de ti. Dijo que algún día vendrías. Dijo que te reconocería por el olor de tu sangre, porque la sangre lleva la memoria de la tierra que la hizo». Lucía no entendía cómo podía oler a plantas que nunca había visto, pero algo en las palabras del anciano sonaba verdadero, de una forma que no podía explicar. Puede llevarme a la granja». Don Tomás extendió su mano libre. «Está a 20 minutos caminando al norte. Pero te advierto, niña, lo que encuentres en el granero cambiará lo que crees saber sobre tu familia, sobre tu madre y sobre ti misma». Sus dedos tocaron su brazo, y Lucía sintió que él leía algo en ella a través del tacto. Rosa guardaba secretos grandes, y ahora son tuyos. «¿Estás lista?» Lucía tragó saliva. «No, pero iré de todos modos». Don Tomás rió un sonido cálido como miel. Esa respuesta es digna de una Mendoza. Don Tomás guió a Lucía por un camino de terracería que serpenteaba entre nopales y mezquites. El sol de la tarde doraba todo, pero no podía ocultar lo que apareció después de 20 minutos de caminata a la granja abandonada. Lucía se detuvo en seco, sintiendo el corazón apretarse. Los campos se extendían a ambos lados del camino, hectáreas de plantas muertas que alguna vez debieron ser hermosas. Tallos grises y quebradizos se inclinaban como esqueletos. Don Tomás señaló con su bastón. «Añil a la izquierda, lavanda a la derecha. Tu abuela los cultivaba para hacer tintes naturales. Hace 3 años que nadie los riega». Al fondo, una casa colonial de adobe blanco con pintura descascarada y ventanas con tablas clavadas. A un costado, corrales de madera podrida vacíos, un pozo antiguo cubierto de maleza, y junto a todo eso, imponente y silencioso, un granero grande de madera oscura con techo de tejas rojas. Un candado oxidado colgaba de la puerta. «Está muerta», susurró Lucía, «como todo en mi vida». Don Tomás puso una mano en su hombro. «Las semillas dormidas no están muertas, niña. Solo esperan la persona correcta para despertarlas». Le dio una llave pequeña diferente del medallón. «Esta es para la casa. La del granero». Tocó el medallón en el cuello de Lucía. «Ya la tienes. Pero esa aún no la uses. Primero necesitas conocer a Rosa. Sus paredes te hablarán». La puerta de la casa gimió al abrirse. Dentro, la oscuridad olía a tiempo detenido, adobe antiguo, copal quemado hace meses, algo dulce debajo de todo. Don Tomás se quedó en el umbral. «Entra sola. Yo esperaré aquí». Lucía cruzó el espacio con pasos lentos. El polvo cubría todo con una capa gruesa, pero debajo podía ver una mesa de madera maciza, con 4 sillas, imágenes de la Virgen de Guadalupe, en las paredes, cortinas descoloridas en ventanas. Y en la esquina de la sala, un telar pequeño de madera. Se acercó despacio. El telar tenía hilos aún montados, una pieza a medio terminar con patrones en azul y blanco. Su abuela había muerto trabajando, o al menos había dejado su trabajo sin terminar. Lucía pasó los dedos sobre los hilos tensos. Los patrones eran exactamente iguales a los que ella dibujaba en su cuaderno. Exactamente. Como si sus manos conocieran la memoria de estas otras manos que nunca había tocado. En la cocina encontró platos limpios, guardados, una olla de barro, y en el estante más alto, un frasco de vidrio grande, lleno de semillas oscuras y pequeñas. Tenía una etiqueta amarillenta escrita con letra temblorosa, pero claras: «Semillas de añil, para Lucía cuando regrese». Las lágrimas llegaron sin avisar, calientes y rápidas. Alguien había pensado en ella. Alguien había guardado semillas, había escrito su nombre, había esperado su regreso. Durante 9 años había creído que nadie la quería. Pero aquí estaba la prueba: alguien sí.
Se limpió las mejillas y salió al patio donde don Tomás esperaba sentado en un escalón. «¿Quién era mi abuela?», preguntó Lucía a voz ronca. Don Tomás sonrió hacia el sol que no podía ver. Rosa Mendoza fue la última maestra tejedora de la técnica antigua. Su madre le enseñó su abuela antes que ella. Conocimientos de 300 años desde antes de que los españoles llegaran. Patrones que guardan historia, secretos, sabiduría. Hizo una pausa, pero hace 9 años algo cambió. Rosa se cerró como flor nocturna, ya no enseñaba a nadie. Trabajaba sola en ese granero día y noche tejiendo cosas que nadie veía, y lloraba. La escuché llorar muchas veces. ¿Por qué? Porque tuvo que hacer una elección terrible, entre amor y seguridad, entre quedarse y proteger. La miró con sus ojos ciegos que parecían ver demasiado. 9 años es mucho tiempo para llorar, niña. Y ella lloró por ti cada uno de esos días. El sol comenzaba a bajar cuando Lucía finalmente se paró frente al granero. La estructura parecía más grande de cerca, más viva que la casa. Las tablas de madera oscura estaban gastadas pero sólidas. El candado brillaba con el último rayo de sol. Lucía sacó el medallón de su pecho. Las formas grabadas en la plata parecían coincidir perfectamente con el diseño del candado. Con manos temblorosas presionó el medallón contra el metal oxidado. Por un segundo nada pasó. Su corazón se hundió. Entonces un clic suave. El candado se abrió solo cayendo al polvo con un golpe sordo. La puerta del granero se entreabrió lentamente, como respirando después de años conteniendo el aliento. De la oscuridad interior salió un olor madera vieja, lana y lavanda seca tan dulce que dolía. Lucía dio un paso hacia adelante, pero el sol ya se había ocultado completamente, y la oscuridad dentro del granero parecía más profunda, más vasta de lo que debería. Un escalofrío le recorrió la espalda. Mañana, susurró, retrocediendo, con luz del día. Cerró la puerta con cuidado, y se volvió hacia don Tomás, quien esperaba bajo el cielo púrpura del atardecer. Don Tomás se despidió cuando el cielo se teñía de púrpura. «Vendré mañana al mediodía. Hay comida en la alacena, frijoles enlatados, arroz, tortillas secas». Rosa siempre tenía provisiones. Tocó la frente de Lucía con dedos suaves. «Cierra bien las puertas esta noche». «¿Por qué?». El anciano sonrió de forma misteriosa. «El viento aquí trae memorias. Y las memorias a veces quieren ser escuchadas, aunque no siempre de forma gentil». Cuando su figura desapareció por el camino de terracería, Lucía cerró la puerta de la casa. El pestillo hizo un sonido sólido final. Era la primera vez en su vida que ella controlaba una puerta, que nadie más tenía llave, que este espacio, aunque polvoriento y lleno de fantasmas, era suyo. Encendió velas porque la electricidad parpadeaba de forma inconsistente. Las sombras bailaron en las paredes como si la casa respirara. Calentó frijoles en la estufa de gas y comió directamente de la olla sentada en la mesa de madera, donde su abuela debió haber comido miles de veces. Después, exploró con más cuidado. En un cajón de la sala, encontró una fotografía, en un marco de madera tallado. La imagen mostraba a una mujer mayor de pie frente al granero, sosteniendo un textil hermoso con patrones geométricos en azul y morado. La mujer tenía el cabello gris recogido en una trenza gruesa, arrugas profundas alrededor de ojos oscuros que miraban directamente a la cámara con una intensidad que quitaba el aliento. En el reverso, escritura a mano con la misma tinta azul del frasco de semillas: «Para mi nieta, los secretos se tejen, no se hablan. R.M». Lucía sacó su cuaderno de patrones de su mochila. Comparó los diseños que había dibujado durante años con el textil de la fotografía. Eran idénticos. Cada espiral, cada línea, cada símbolo, como si sus manos hubieran conocido estos patrones desde antes de nacer, como si la memoria viviera en su sangre más profundo que el pensamiento consciente. «¿Cómo es posible?», susurró al aire vacío. Intentó dormir en la cama de su abuela, pero el silencio de la noche campestre era demasiado ruidoso. Grillos, lechuzas distantes, el crujir de madera vieja acomodándose, y entonces, cerca de medianoche, escuchó algo más. Tac, 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 tac. Un ritmo constante, metálico y suave, venía del granero. Se asomó por la ventana.
El granero estaba en oscuridad total, la puerta cerrada como la había dejado. Pero el sonido continuaba. Tac, 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 tac. Como el golpe de un telar trabajando como hilos siendo estirados y liberados. El corazón de Lucía latió más rápido. Había alguien ahí, o algo se envolvió en una cobija y se sentó en el suelo de la sala mirando hacia donde sabía que estaba el granero, aunque no pudiera verlo en la oscuridad. Habló en voz alta, sintiendo tonta pero necesitando las palabras. Abuela Rosa, no sé quién eres. No sé por qué me dejaste. Pero estoy aquí, y mañana voy a entrar a tu granero. Voy a ver qué guardaste para mí. Los sonidos del telar se detuvieron abruptamente. Silencio absoluto. Entonces una ráfaga de viento tibio entró por las rendijas de las ventanas imposible en el aire frío de marzo. El viento olía a lavanda fresca, no a la seca que colgaba del techo, sino a flores vivas y húmedas de rocío, como si alguien acabara de cortarlas de campos verdes. Pero los campos estaban muertos. Lucía sintió que algo o alguien había escuchado. Finalmente se durmió en el suelo abrazando el medallón. Soñó que caminaba por campos infinitos de añil y lavanda en plena floración, un océano de azul y púrpura bajo un sol dorado. Una mujer de espaldas trabajaba en el granero, su trenza gris, balanceándose mientras movía las manos sobre algo que Lucía no podía ver. Abuela llamó Lucía en el sueño. La mujer se volteó. Era el rostro de la fotografía, pero más joven, menos cansado. Sonreía con lágrimas en los ojos. Mija, dijo con voz que sonaba como el viento en los campos, abre la puerta. Tu madre. Lucía despertó sobresaltada. Amanecer. Luz gris filtrándose por las ventanas. Su corazón golpeaba contra sus costillas. La palabra resonaba en su cabeza como una campana. Madre, madre, madre. ¿Qué iba a decir? ¿Tu madre qué? Se levantó de golpe, todavía envuelta en la cobija. Miró por la ventana hacia el granero. La puerta seguía entreabierta como la había dejado anoche invitándola. Hoy, se dijo a sí misma con voz firme. Hoy entro. El sol apenas había salido cuando Lucía caminó hacia el granero con la llave oxidada en la mano. El candado resistió un momento antes de abrirse con un chasquido metálico. Las puertas de madera crujieron al abrirse, dejando entrar la luz del amanecer. Lo que encontró adentro no era un granero abandonado, era un taller. Las paredes estaban cubiertas de estantes llenos de madejas de hilo, en colores que Lucía nunca había visto. Azules profundos, rojos intensos, amarillos dorados, todos organizados por tonos. Había una mesa larga con herramientas que no reconocía, cardas usos, pequeños frascos con polvos de colores etiquetados, con nombres escritos a mano: añil, grana, cochinilla, pericón. En el centro del espacio, cubierto con una lona manchada, había un telar de pedal colonial. Lucía se acercó despacio y retiró la lona. El telar era hermoso, hecho de madera pulida por años de uso. Todavía tenía hilos tensados en él, como si alguien hubiera dejado de trabajar de un momento a otro. Caminó alrededor del taller tocando las cosas con cuidado como si fueran frágiles. Entonces escuchó algo extraño, el sonido de su propio paso era diferente. Hueco. Se detuvo. Miró hacia abajo. Bajo sus pies había una alfombra de yute gastada. La movió a un lado y encontró lo que el sonido había revelado: una trampilla de madera con un anillo de hierro oxidado. Su corazón latió más fuerte. Agarró el anillo con ambas manos y tiró. La trampilla se abrió con un gemido profundo, revelando escaleras de piedra que descendían a la oscuridad. Lucía esperó un momento juntando valor. Luego bajó. El sótano era frío y olía a tierra húmeda y lavanda seca. La luz del granero entraba por la trampilla abierta, iluminando apenas el espacio. Pero lo que vio la dejó sin aliento. En el centro del sótano había un telar gigante. No era como el de arriba. Este era antiguo, hecho de madera oscura, casi negra, tallada con patrones que parecían símbolos. Era tan grande que ocupaba casi todo el sótano. Y en él, igual que en el telar de arriba, había un textil a medio terminar, una tela de algodón con patrones geométricos en rojo y negro, interrumpida en la mitad, como si las manos que la tejían hubieran tenido que detenerse de repente. Lucía se acercó despacio. Tocó los hilos.
todavía estaban tensos. Su abuela había trabajado en esto poco antes de morir. En las paredes había estantes con rollos de tela enrollados cuidadosamente como libros antiguos. Algunos tenían etiquetas escritas a mano, fechas, nombres de patrones, palabras en una lengua que Lucía no conocía. Y entonces, en un rincón del sótano, sobre una mesa pequeña de madera, vio algo que hizo que se le detuviera el corazón. Una caja. No era muy grande, tal vez del tamaño de una caja de zapatos, pero estaba tallada con hermosos patrones florales, y en la tapa, grabado en letras elegantes, estaba su nombre, Lucía. Se acercó temblando. ¿Cómo era posible? Su abuela había muerto 3 meses atrás. Lucía tenía 9 años. Cuando había tallado su nombre en esa caja, intentó abrirla, pero no había cerradura. No había bisagras visibles, solo una superficie lisa de madera. Pero cuando puso las manos sobre ella, sintió algo extraño, calidez, como si la caja estuviera viva. ¿Cómo se abre?, susurró. Cuando estés lista, respondió una voz desde arriba. Lucía gritó y miró hacia la trampilla. Don Tomás estaba asomándose, su silueta recortada contra la luz del granero. «Encontraste el corazón de todo», dijo el anciano con voz suave. «Ahora, déjame contarte lo que tu abuela nunca pudo decirte en vida». La luz de la lámpara de aceite temblaba sobre las paredes del sótano, proyectando sombras que parecían bailar entre los hilos del telar gigante. Don Tomás se sentó en un viejo banco de madera y le hizo una seña a Lucía para que se acercara. «Antes de que abras esa caja», dijo señalando la caja con el nombre de Lucía grabado, «necesitas entender lo que tu abuela te dejó, y lo que significa que estés aquí». Tomó uno de los códices enrollados del estante y lo desplegó sobre una mesa cercana. Era un largo textil de algodón de casi 2 metros, cubierto de patrones geométricos en colores ocre, rojo, grana y azul añil. «Tu abuela Rosa pertenecía a la Cofradía de las Tejedoras», explicó. «Una sociedad que existe desde hace 300 años. Las mujeres de la cofradía preservan conocimientos ancestrales que ningún libro puede contener. Los guardan aquí», señaló los patrones, «en códices textiles». Lucía observó los diseños, rombos entrelazados, espirales, líneas que formaban montañas estilizadas, y entonces algo extraordinario sucedió. Los patrones comenzaron a cobrar sentido, como si fueran palabras que siempre había sabido leer. Semilla, susurró tocando un rombo pequeño. Agua. Crecimiento. Sus dedos se movieron sobre una espiral. Ciclo. Retorno. Don Tomás se quedó inmóvil con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «Lo tienes», dijo con voz quebrada. «El don de las manos que recuerdan. Tu abuela lo tuvo. Tu madre también, aunque nunca pudo desarrollarlo. Y ahora tú. Esto prueba que eres su sangre verdadera, Lucía. Ningún papel legal podría confirmar lo que acabas de hacer». Lucía sintió un calor extraño recorrerle las manos, como si los patrones hablaran directamente a través de su piel. Don Tomás desplegó otro códice más pequeño con patrones en tonos violeta y negro. «Este es el último que Rosa tejió. Lo terminó 2 semanas antes de morir. Léelo». Lucía pasó los dedos sobre la tela. Los patrones eran más complejos, casi dolorosos de descifrar, pero las palabras llegaron a ella como un susurro. «Mi hija. Mi nieta. 2 pérdidas para una salvación». Se le cerró la garganta. «Mi madre. Rosa, tuvo una hija». «Sí», respondió don Tomás. «Una hija que perdió cuando tenía 23 años. Rosa nunca me dijo por qué se fue, ni a dónde. Solo sé que llevaba tu mismo don en las manos. Y que 9 años después, alguien dejó a una bebé en un hospital de la ciudad». La puerta del sótano se abrió con un crujido. Era Esperanza bajando las escaleras, con el rostro encendido por la emoción. Lucía exclamó: «Mi mamá me contó algo importante. Hace 9 años, justo después de que Rosa empezó a ir a la ciudad cada mes, llegó al pueblo una mujer que nadie conocía. Se llama Doña Petra. Abrió una tienda de semillas y nunca ha hablado de su familia. Nunca menciona de dónde vino. Y llegó hace 9 años exactos». Lucía sintió que el aire del sótano se volvía más pesado. «Petra, la señora de la tienda.
Mi mamá dice que tu abuela iba a visitarla, a veces agregó. Esperanza, siempre en privado, y que Petra lloraba cada vez que veía a una niña pequeña. Don Tomás se puso de pie apoyándose en su bastón. Espera, Lucía. Antes de ir a buscarla debes abrir esa caja. Tu abuela dejó instrucciones muy claras. La verdad completa está ahí dentro, y solo tú puedes abrirla cuando tu corazón esté listo. Los 3 días siguientes fueron extraños para Lucía. Intentó abrir la caja una y otra vez, pero después de revelar la carta y los documentos, no respondía más. Todavía hay algo que no estás lista para ver, decía don Tomás cada vez que Lucía insistía. Y tu madre puede esperar. Ha esperado 9 años, unos días más no cambiarán nada. Primero aprende a cuidar lo que heredaste. Así que Lucía aprendió. Don Tomás le enseñó a regar las plantas de añil, a reconocer cuáles tenían posibilidades de revivir. Esperanza venía cada tarde a ayudarla, y Lucía evitaba pasar frente a la tienda de doña Petra, porque no sabía qué decirle a la mujer que era su madre, pero que no podía hacerlo todavía. El 4.º día, cuando el sol apenas comenzaba a descender, un BMW plateado se detuvo frente a la granja. Lucía estaba en el patio regando cuando vio bajar a 2 personas vestidas con ropa de ciudad, un hombre de traje oscuro y una mujer con portafolio de piel. ¿Eres Lucía Mendoza?, preguntó la mujer con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La niña asintió, sintiendo cómo se le secaba la garganta. Soy Margarita Díaz, abogada. Él es mi hermano Roberto. Venimos a hablar sobre esta propiedad. Roberto examinó el granero con expresión calculadora. Hermosa granja. Tu abuela era una artesana extraordinaria. Sería una lástima que todo esto se perdiera. Don Tomás salió de la casa al escuchar las voces. Su rostro se endureció. ¿Qué quieren? Margarita abrió su portafolio y sacó varios documentos. Venimos por un asunto legal. 3 meses antes de fallecer, la señora Rosa Mendoza firmó un contrato de preventa con nuestra empresa textil. Se comprometió a vendernos esta propiedad y los derechos exclusivos de todos sus diseños a cambio de 200,000 pesos. Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Eso es mentira. Mi abuela me dejó todo a mí. Hay una cláusula especial, continuó Margarita ignorándola. Si la heredera no puede demostrar vínculos sanguíneos comprobables o capacidad legal para administrar la propiedad dentro de 7 días desde la notificación, la venta se ejecuta automáticamente. Consideramos que una niña de 9 años sin familia conocida no califica. Así que hemos venido a ofrecerles una salida digna, 100,000 pesos en efectivo. Déjeme ver ese documento, exigió don Tomás. Margarita se lo entregó. El anciano lo leyó con ojos entrecerrados. Esta firma no parece auténtica. Es completamente legal, respondió Roberto con frialdad. Fue notariada en Oaxaca. Tenemos 7 testigos. Para cuando los días se marcharon, ya había oscurecido. Algunos vecinos se habían acercado al escuchar la discusión. Lucía vio cómo varios la miraban con desconfianza. Es una niña de la ciudad, murmuró una mujer. ¿Qué va a saber de textiles? Tal vez sería mejor vender, agregó un hombre. Los días podrían traer empleo al pueblo. Pero Esperanza y su madre se pusieron al lado de Lucía. Rosa eligió a esta niña. Eso debe significar algo. Cuando todos se fueron, don Tomás llevó a Lucía al sótano. Tu abuela dejó algo para ti, algo que probará la verdad. Está en esa caja de madera, pero solo se abrirá cuando estés lista, cuando tu corazón esté seguro de quién eres. Lucía se arrodilló frente a la caja con su nombre grabado. Cerró los ojos y pensó en todo lo que había aprendido, los códices, el telar los secretos de su abuela, la posibilidad de que su madre estuviera viva. Estoy lista, susurró. Necesito saber la verdad. Y entonces, como si la caja hubiera escuchado la rendija entre la tapa y el borde, se abrió apenas 1 milímetro. Una delgada línea de luz dorada escapó desde adentro. Lucía no pudo dormir. A las 3 de la mañana, bajó al sótano con una vela. Se sentó en el suelo frío frente a la caja, abrazando sus rodillas, llorando de una forma que nunca se había permitido. No sé qué hacer, susurró a la oscuridad. Soy solo una niña. No puedo leer bien.
No puedo pelear contra abogados. No puedo. Su voz se quebró. No puedo salvar esto sola. Y no sé por qué me dejaste esto, abuela. ¿Por qué yo? No soy lo suficientemente fuerte. Ni siquiera sé. Sollozó, ni siquiera sé quién soy. Tocó la caja con dedos temblorosos. Pensé que encontrar un lugar significaría no estar sola. Pero estoy más sola que nunca. No sé quién fue mi madre. No sé por qué me abandonó. En ese momento de completa rendición, cuando dejó de pretender ser valiente, la caja se abrió completamente, con un clic definitivo que resonó en la bóveda de piedra. Lucía levantó la tapa con manos temblorosas. Dentro encontró una carta larga escrita con tinta azul añil, una fotografía a color de una mujer joven sosteniendo un bebé recién nacido, un mechón de cabello negro atado con hilo de lavanda, documentos legales con sellos oficiales y un pequeño textil bordado con el patrón de lágrimas y lavanda. Lucía tomó la carta y comenzó a leer lentamente, tropezando con las palabras. Mi niña querida Lucía, tu madre María es mi hija. Hace 9 años se enamoró del hombre equivocado, un hombre de familia poderosa y peligrosa. Cuando quedó embarazada de ti, él exigió que abortaras. María se negó. Él la amenazó de muerte. María huyó aquí. Te dio a luz en mi casa. Esos 3 días fueron los más felices de nuestras vidas. Pero la familia de ese hombre nos encontró. Nos dieron ultimátum entregar a María o matarnos a las 3. Tu madre fingió su propia muerte con ayuda de la cofradía. Te dejó en el hospital con papeles falsos para que el sistema te protegiera. Luego, cambió de identidad y se escondió. Yo era demasiado vieja para ser tu tutora legal y tenerte aquí te pondría en peligro. Tu madre se quedó cerca en este pueblo con otro nombre. Te observa desde lejos esperando el momento de rebelarse. Perdónanos, mija. Nos separamos de ti por amor, no por rechazo. Tu abuela Rosa Lucía terminó de leer con lágrimas cayendo sobre el papel. Tomó la fotografía. La mujer tenía cabello negro largo, ojos oscuros como los suyos. En el reverso María y Lucía, 3 días de edad. La puerta de la trampa arriba se abrió. Esperanza bajó corriendo. Lucía vi luz. ¿Estás bien? Se detuvo al ver la caja abierta, los papeles, el rostro devastado de su amiga. Mi madre. Lucía mostró la fotografía. Está viva. Está aquí, en el pueblo. Esperanza miró la foto. Algo en su expresión cambió. Lucía, esa mujer. El cabello es más largo, pero la cara. Se quedó sin aliento. Es doña Petra. Lucía sintió que el sótano giraba. Doña Petra, la tendera. Cabello corto y gris, pero Esperanza había dicho que se lo teñía. La mujer que había llegado hace 9 años. La que era amiga de Rosa. ¿Tu mamá es doña Petra?, preguntó Esperanza. No exactamente mi mamá. Ella me cuida, pero nunca entendí nuestra relación. Esperanza tomó la mano de Lucía. Tu madre ha estado a 5 minutos de aquí durante 9 años, viéndote crecer desde las sombras. Lucía miró los documentos legales en la caja. El testamento original de Rosa, fechado 2 semanas antes del contrato falso de los días. Y una carta notariada. Nunca vendería mi trabajo. Es para mi nieta. Tenían las armas para luchar. Y Lucía tenía algo más. Una madre que nunca la había abandonado, solo la había amado, desde la distancia más dolorosa que existe. 2 días después, Roberto Díaz convocó reunión en la plaza. Medio pueblo estaba ahí, ancianos en bancas madres con niños comerciantes curiosos. Lucía llegó con don Tomás y Esperanza sosteniendo una bolsa con los documentos de la caja. Amigos, comenzó Roberto con voz suave, vengo a resolver este asunto. Esta niña Lucía no puede probar conexión legítima con Rosa Mendoza. Mostró el contrato falso a la multitud. Y tengo documento legal que prueba que Rosa me vendió sus diseños antes de morir. Murmullos de duda. Algunos asentían. Una niña forastera contra un empresario establecido. Margarita añadió. Sin prueba de parentesco verdadero, la herencia es disputable legalmente. Don Tomás se puso de pie apoyado en su bastón. En nuestra cultura la sangre se prueba con las manos, no con papeles. Propongo que Lucía demuestre que puede hacer lo que Rosa hacía. Que teja un patrón ancestral. Roberto Río.
Una niña de 9 años imposible. Si falla, dijo don Tomás, aceptaremos que no es heredera legítima. Si lo logra, el pueblo reconoce su derecho. La comunidad murmuró aprobación. Roberto aceptó confiado en su victoria. De acuerdo, pero aquí ahora frente a todos. Trajeron un telar pequeño a la plaza. Don Tomás le dio a Lucía hilos de añil y algodón. Teje el patrón de las lágrimas de lavanda. Lucía se sentó con manos temblorosas. Nunca había tejido formalmente. La multitud observaba en silencio pesado. Intentó recordar lo que había visto en el sótano, los movimientos que sentía en su sangre, pero que sus manos de niña no dominaban todavía. 20 minutos. Sudor en su frente, dedos sangrando levemente. El patrón emergió reconocible pero desigual, hilos torcidos en lugares, tensión inconsistente. No era perfecto. Roberto sonrió triunfante. Ahí tienen. Ella no. Esperen. Don Tomás levantó la mano. Se acercó al telar, tocó el trabajo de Lucía, con dedos que leían cada fibra. Silencio absoluto en la plaza. Entonces sonrió. Esto es la técnica de Rosa. La tensión desigual aquí, el giro único de hilos aquí. Solo Rosa tejía así. No se puede falsificar la memoria muscular de la sangre. Esta niña nunca fue enseñada, pero sus manos saben. Solo la familia Mendoza teje con este twist específico. Murmullos de asombro atravesaron la multitud. Don Tomás sacó el testamento de la bolsa de Lucía. Y testamento de Rosa Mendoza, fechado 2 semanas antes del supuesto contrato de los días. En ley mexicana, el testamento posterior invalida contratos anteriores. Su documento es imposible. El rostro de Roberto palideció. Desde el fondo de la multitud una mujer gritó. «Basta». Todos se volvieron. Doña Petra, la tendera callada, caminaba hacia adelante con puños apretados y ojos llenos de lágrimas furiosas. «Yo sé quién eres, Roberto. Sé que tu familia amenazó a María hace 9 años. Sé que tu hermano es el padre de Lucía, y si no te vas ahora le diré a todos la verdad sobre lo que tu familia hizo». Silencio de muerte. Roberto y Margarita se fueron sin otra palabra a camioneta, levantando polvo mientras huían. La multitud miraba a Petra confundida. Lucía caminó hacia ella con piernas temblorosas, sosteniendo la fotografía de la caja. Mamá susurró. Después de que la multitud se dispersó, Petra llevó a Lucía a la granja. Se sentaron en el patio bajo el cielo del atardecer con distancia entre ellas que dolía como herida abierta. «Soy tu madre», dijo Petra con voz quebrada. «Me llamo María, y cada día durante 9 años quise correr hacia ti y no pude». Contó todo cómo fingió ahogarse en el río con ayuda de la cofradía, cómo la dieron nueva identidad, cómo llegó al pueblo como doña Petra viuda sin pasado. Te veía pasar hacia la granja, contaba tus pasos, memoriché tu cara. Pero si hablaba contigo los días, sabrían que seguías viva. Lucía no corrió a sus brazos. La rabia la mantenía rígida. Me dejaste en un hospital, sola. Durante 9 años pensé que nadie me quería. María lloró sin esconder el rostro. Tenías razón en pensar eso. Pero te equivocabas en una cosa, yo siempre te quise. Tanto que preferí que me odiaras viva a que te mataran por mi culpa. Lucía finalmente se quebró. Corrió a María, ambas lloraron durante largos minutos. No era reunión perfecta de película. Era dolorosa, complicada, real. «No sé si puedo llamarte mamá», todavía susurró Lucía. «No espero que lo hagas hoy o mañana». María tocó su cabello con dedos temblorosos. «Pero si me dejas, quiero conocer a mi hija». Al día siguiente el pueblo organizó celebración pequeña en la granja. Trajeron comida, música, manos para limpiar campos. El alcalde declaró: «La granja Mendoza será reconocida como patrimonio cultural local. Recibiremos fondos estatales para restauración». Don Tomás anunció: «Lucía vivirá aquí bajo custodia comunitaria. Yo seré su tutor legal. María puede visitarla libremente, ahora que el peligro pasó». Esperanza gritó: «Y yo la ayudaré con todo». Otras mujeres se ofrecieron a enseñar tejido. Por primera vez, Lucía estaba rodeada de gente que la elegía, no que la toleraba. Esa tarde Lucía y María
Plantaron juntas semillas de añil y lavanda en los campos muertos. Trabajo silencioso pero conectado. ¿Cómo sabías que abuela me dejaría? Todo, preguntó Lucía. María sonrió triste. Porque ella me hizo jurar algo antes de morir, me dijo. Cuando Lucía abra la caja, saldrás de las sombras, no antes. Debe encontrarse a sí misma primero. Lucía entendió entonces. Todo había sido planificado. El test no era abrir el granero o la caja, sino estar lista para aceptar amor imperfecto, doloroso, complicado. Miró los campos aún secos pero con semillas enterradas. Don Tomás dijo desde la casa: «En 6 meses, esto estará verde». Lucía sonrió sosteniendo la mano de María por primera vez. «Entonces tendré 10 años, y un hogar, y una familia». El viento sopló tibio, oliendo a lavanda fresca, que aún no existía pero que ya prometía florecer. La historia de Lucía y María no es solo una historia de abandono y reencuentro. Es una lección profunda sobre lo que significa amar de verdad. La primera lección es sobre el perdón. Lucía tenía todo el derecho de estar furiosa. 9 años de soledad, 9 años creyendo que nadie la quería. Pero eligió escuchar antes de juzgar. Eligió entender antes de condenar. El perdón no significa olvidar el dolor. Significa elegir construir un futuro a pesar del pasado. Y esa elección, por difícil que sea, es lo que nos hace libres. La segunda lección es sobre el sacrificio. María renunció a lo más preciado que tenía su hija para protegerla. Fingió su propia muerte. Vivió con otro nombre durante 9 años viéndola crecer desde lejos, sin poder tocarla, sin poder decirle te amo. Ese es el amor que no pide nada a cambio. El amor que duele en silencio. Y aunque no todos enfrentaremos decisiones tan extremas, todos enfrentamos momentos donde debemos elegir entre lo que queremos y lo que es mejor para quienes amamos. La tercera lección es sobre la identidad. Lucía pasó su infancia sintiéndose rota, diferente, sin raíces. Pero cuando descubrió el don en sus manos, cuando leyó los códices textiles, cuando plantó las semillas de su abuela, entendió algo fundamental. Nunca estuvo sola. Su identidad no venía de los documentos legales ni de las personas que la criaron. Venía de la sangre, de la tierra, de las manos que tejieron antes que ella. Todos llevamos dentro la historia de quienes vinieron antes. Y honrar esa historia no es vivir en el pasado, es construir el futuro con sus enseñanzas. La cuarta lección es sobre la comunidad. Lucía no salvó la granja sola. Don Tomás la guió. Esperanza la apoyó. El pueblo la defendió. Porque ninguna batalla se gana en soledad. Y cuando extendemos la mano a alguien que está luchando, no solo los salvamos a ellos, nos salvamos a nosotros mismos. Entonces te pregunto, ¿qué elección difícil has enfrentado por amor? ¿Qué perdón has pospuesto demasiado tiempo? ¿Qué parte de tu identidad has olvidado recuperar? Esta historia terminó, pero la tuya continúa. Gracias por darme tu tiempo y tu corazón en estos minutos. Ahora necesito tu voz. Cuéntame en los comentarios qué lección te llevaste de esta historia. ¿Qué harás diferente hoy después de escucharla? Cada comentario que dejes me ayuda a seguir contando historias como esta. Tu historia importa y merece ser escuchada.